¿dónde trabaja usted? En los mataderos. ¿Dónde vive usted? En los mataderos. Y siempre dijo matadero, hasta que recién en el año 1970 y pico, una ordenanza que sigue en vigencia, en forma definitiva, como hizo con todos los barrios, a esta zona le fijó el nombre de Mataderos. Sí, ahí hay actividades todas, hay peña, se enseña folclore, se corren las sortijas, se hacen exhibiciones de caballo de trabajo, muchas cosas, todo lo referente a lo nuestro, ¿no? Uno cuando viene del campo al mercado es un mundo aparte, ¿no? Y aparte se tiene que habituar a la gente de acá, no es como es la vida en el campo, ¿no? Saco vaca, palopo, pecho con papá, a ver, puedo pintar, todo eso. ¿Qué sentimos respecto a esto? Bueno, nos sentimos orgullosos de ser argentinos, de ser criollos, y donde diariamente estamos mostrando nuestras verdaderas raíces. ¿Quién es el gaucho? La historia se remonta a las primeras vaquerías. Estas eran expediciones organizadas por los propietarios rurales y autorizadas por los cabildos. Fueron una práctica continua desde los comienzos del siglo XVII. Su objetivo era recuperar el ganado vacuno que, al no existir alambrados, se alejaba con frecuencia de los campos de pastoreo. Recuperar ese ganado era una tarea difícil, complicada, ardua. Los encargados de cumplir la misión eran un grupo de hombres que se habían destacado por su destreza con el lazo y el caballo. Estos hombres rescataban la imagen del jinete hábil y diestro, un personaje respetado durante siglos en España y el resto de Europa. En nuestro país actuaban en grupos de alrededor de 10 personas. Eran españoles, criollos, negros o mestizos. No fue el rasgo étnico lo que los diferenció, sino el poder llevar a cabo la tarea. Con el tiempo, llegaron a formar una subcultura regional en la que mezclaron elementos europeos o indígenas. Esta combinación surge evidente al analizar su vestimenta. Por un lado, camisa, sombrero y chaleco. Por el otro, bota de potro, vincha y chiripá. Durante el siglo XVII y casi todo el XVIII se los llamó camiluchos, changadores o gauderios. Estos gauderios, una vez finalizada la recolección del ganado, quedaban sin trabajo. Merodeaban entonces los campos, carneando las vacas ajenas para alimentarse. Los mismos propietarios que los habían contratado los denunciaban a las autoridades. Y comenzaba una persecución que terminaba cuando los gauderios se refugiaban en las tolderías de indios amigos. A fines del siglo XVIII comenzó a usarse la palabra gaucho. El comienzo del uso de este término coincide con la asociación de los gauchos en el activo contrabando británico de cueros hacia Europa. En las siguientes décadas del siglo XVIII, el panorama rural se modificó con la aparición del alambrado. Desaparecieron las vaquerías y el gaucho logró un trabajo estable como peón de estancia. No siempre pudo adaptarse a esa vida sedentaria y el roce con los patrones y las autoridades apareció con frecuencia en la vida del gaucho. Porque me vine y bueno, uno siempre tiene la ilusión de conocer algo y entonces vine y me encontré con esto que me gustaba de mí y ya me quedé acá. Y ya no pienso irme. Mientras exista el mercado, pienso quedarme acá nomás. Es bandera de niebla su poncho el viento.
saludan las flautas del pajonal. Y apurando a la tropa por esos cerros, el arriero va, el arriero va. En el año 1580, cuando vino Garay, ya hubo necesidad de matar animales para sobrevivir. Y en el lugar donde se mataban animales se llamaba matadero. Pero el matadero estuvo en el principio en lo que hoy sería la esquina de Rivadavia y Chacabuco. Pero a medida que se iban construyendo las casas, el matadero era empujado un poquito más lejos de donde estaban esas construcciones. En definitiva, en el año 1872, don Faustino Sarmiento se enojó cuando lo vio ubicado en el lugar donde lo describe Esteban Echeverría. Y de ahí Sarmiento lo mandó al Parque Patricios, donde permaneció 28 años. De ahí, cuando vino el primer intendente de la ciudad de Buenos Aires, ya federalizada, dijo: pero ¿cómo es posible que un matadero esté dentro de la ciudad? Esto hay que mandarlo lejos del riachuelo y de la ciudad, hay que mandarlo a la Pampa. Y entonces eligieron esta zona que no tenía nombre, pero había que referenciarla, habría que decirle a la gente dónde quedaba esa zona. Los periodistas que venían acá creían que esto era el fin del mundo. Tan es así que un periodista avesado como era Soiza Reille dijo que esto era el fin del mundo, era Finisterre. Antes era un desierto, eran unos terrenos de dos personas, uno se llamaba Joaquín de Rivadavia, otro Bernardo Terrero, que les expropiaron los terrenos en el año 1888. En el 89 se colocó la piedra fundamental, se demoró 6 años en construir todo este enorme edificio. Aquí se inauguró el 21 de marzo del año 1900. De manera que toda esta construcción que ustedes ven se inauguró el 21 de marzo de 1900, de manera que ha cumplido 95 años. En el mercado comencé hace muchos años, aproximadamente 40 y pico de años. Era un chico, tendría 14, 15 años. Empecé cebando mate, arreglando las caballerizas, limpiando los caballos y bueno, y así me fui haciendo. Somos los únicos en el país que trabajamos de a caballo, que vivimos del caballo, ¿viste? Que somos, a mi vez, los únicos gauchos verdaderos que van quedando acá, ¿no? En el campo puede haber. En el campo puede haber, después verás muchos improvisados por ahí, pero por acá los únicos gauchos que trabajan de a caballo, que viven del caballo, somos nosotros. Y todos los paisanos que tengo yo son gente de a caballo, no hay ningún improvisado, ¿viste? Son todos gente de a caballo. Yo, por ejemplo, vengo de Entre Ríos, soy criado en Las Islas y vine del 80 más o menos, vine a trabajar acá al mercado de Hacienda. Yo pienso que el que viene acá no se quiere ir nunca más, por el trato a la gente y por la forma de trabajar que hay, ¿no? La antigua estancia dio paso a la estancia moderna con sus técnicas de mestizaje, cría y engorde del ganado. A principios del siglo XX, el modelo de país exportador fue tomando forma. Para ello, se necesitaba una infraestructura de servicios capaz de canalizar la producción primaria al exterior.
se necesitaban puertos, frigoríficos, ferrocarriles y todos los demás servicios requeridos para la vida de las grandes ciudades. La hacienda llega de la provincia de Buenos Aires hasta la estación Atracaderos, en camiones jaula. Ahí el personal del mercado de Liniers Sociedad Anónima la descarga. Nosotros los receros las traemos hasta los lugares de venta de cada consignatario. En el mismo se clasifica la hacienda, se pesa, se vende y se vuelve a pesar en forma oficial. Este trabajo es ininterrumpido. Luchamos contra las inclemencias del tiempo, porque llueva, haga frío, haga calor, caigan piedras, acá estamos firmes. Acá en el mercado hay dos tipos de venta, es la venta particular o al oído que le llamamos y la venta bajo martillo. En la venta bajo martillo, en este caso yo soy intermediario entre las dos ofertas, que pueden ser una oferta sola y quedar ahí mismo, o si no puede ir subiendo de acuerdo a la cantidad de oferentes o interesados que haya en ese mismo lote. El martillero en el tipo de remate público, es el que pide en el momento del remate el valor de la hacienda, el valor que él cree que vale la hacienda que tiene encerrada. Y él mismo recibe las ofertas que pueden ser aceptadas por el comprador si es que pide una oferta razonable, y si no, el comprador tratará de ponerle su precio. Si llega a ser menos el precio de lo que el martillero pide, el martillero considera si lo debe arrancar o no. Le llamamos arrancar a tomar esa oferta. Si no considera que el precio es satisfactorio, directamente lo pasa al corral, lo pasa al lote y lo venderá después en forma particular o volverá otra vez a martillar el mismo lote que pasó. 6.5 no vale. 60 por allá primero, 60 por todo, 60, 20, medio, 81, 20, medio, 80. La venta particular, también nosotros le llamamos venta al oído, se pacta en la conversación particular entre el comprador y el vendedor. Es una venta que se hace y se define con la aceptación mutua del negocio por parte de ambos. También en la venta particular, el vendedor o martillero pide un determinado precio y el comprador o lo puede aceptar o le puede ofertar menos. Las ventas empiezan 7:30 de la mañana. Hay turnos que se solicitan o ya pactados los turnos para no hacer remates todos a la vez, y que eso influye muchas veces porque los compradores dejan de ir a uno para irse a otros. Entonces se pactan los turnos para que los compradores puedan asistir a la cantidad de remates más posible. Se llama con una campana, tradicionalmente se llama con una campana, y bueno, una vez que están reunidos los compradores, se procede al remate. Muchas viejas costumbres y tradiciones gauchescas se mantuvieron a lo largo y a lo ancho del país. Facones, cinturones y fajas, ponchos, botas y sombreros realzaron la indumentaria del gaucho.
el mate y la bombilla, o los aperos de su caballo, fueron elementos que utilizaba en su vida cotidiana. Todas esas artesanías ponen de manifiesto su identidad. Esa impronta en su vestimenta y enseres lo distinguió de los gringos recién llegados de Europa, que se afincaron en el campo para levantar sus colonias. Cuando la pampa comienza a tener límites, el gaucho, al no plantar ni cultivar el suelo como lo hacían los colonos inmigrantes, se vio frente a la opción de convertirse en peón de estancia, ser levantado por el ejército para la lucha de fronteras o delinquir lisa y llanamente. Sin embargo, a fines de siglo, todo había cambiado. La comparación con el censo de 1869 mostraba una dura realidad para el indómito gaucho. De los 13.000 hombres que figuraban entre carreteros, arrieros y personas afectadas al servicio de diligencia, cada vez menos sobrevivieron al progreso y a la tecnología moderna. Argentina, que hasta 1929 se veía diferente de los otros países latinoamericanos y parecida a Europa, ve romperse el espejo en que se miraba. La orgullosa república agropecuaria, que abastecía al mundo de cereales y carnes, se encontró súbitamente sin compradores. La situación del campo empeoró. Los provincianos, apretados por la necesidad, comenzaron a mirar a Buenos Aires y a pensar que la gran ciudad les depararía un buen futuro. Por parte de mi madre, son de la provincia de Buenos Aires, de la ciudad de Bragado. El padre de mi madre, mi abuelo, era recero y los tíos también receros. Son todos nacidos y criados en la provincia de Buenos Aires, en Bragado. Yo digo que este es el último reducto gaucho de Capital Federal, porque en Capital Federal no hay gente de a caballo y gente que trabaje en el manejo y en el movimiento de las haciendas, no siendo nosotros. La Federación Gaucha se funda por no tener un lugar para reunirse los gauchos, ¿viste? Dentro del matadero y por todas estas cosas, que no teníamos un lugar para concentrarnos. De ahí se funda la Federación hace 12 años, va a ser el año que viene, ya hace 12 años, en noviembre del 84 se fundó. La Federación se crea porque anteriormente, durante tantos años, nunca hubo un centro tradicionalista totalmente identificado, ¿no es cierto? Bueno, se logró juntar a los muchachos del mercado y bueno, hemos formado este centro tradicionalista de la Federación Gaucha Porteña. Las actividades de la Federación Gaucha son, bueno, corridas sortijas, todas las fiestas gauchas que somos invitados, bueno, ahí participamos, desfiles, inclusive en nuestra sede se hacen peñas, y bueno, todo ese tipo de actividad que tiene que ver con matadero, ¿no es cierto?
Bueno, la feria es una feria artesanal que se instaló acá en Mataderos hace aproximadamente 10, 12 años. Y bueno, nosotros participamos el primer domingo de cada mes en las corridas de sortija. Participa la gente del Mercado de Hacienda, la gente de la Federación Gaucha Porteña. El gaucho ha llegado a la ciudad de la mano del sistema agroexportador. Pero ha traído consigo los silencios de la noche, la tranquilidad del horizonte. El gaucho tiene raíces y por ende memoria.